bíblico con oración. Oremos. Padre Dios, gracias por guiarnos en este lugar esta noche para aprender tu palabra. Continuación de ayer, hoy también vamos a aprender tus palabras. Así que, Señor, ayúdanos a entender tu palabra para que tengamos la seguridad, la confianza que tú vives y existe verdad a través de tu palabra. También gobierna el labio que predica y también abre el corazón que escucha y también, sobre todo, los ojos de entendimiento para que pueda discernir bien tu palabra, así para que tenga una fe clara y segura para poder ir al cielo. Así que, Señor, hoy también te dejamos en tus manos que nos guíe todo este tiempo. En el nombre del Señor le hemos orado. Amén. Vamos a buscar la palabra, la primera palabra de hoy, libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Como es un versículo corto, vamos a repetir 2 veces. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ayer hemos aprendido que la Biblia no es un libro inventado por el hombre, sino es palabra de Dios que escribieron unos 40 hombres por inspiración del Espíritu Santo. Dios es invisible, pero Dios nos ha dado 2 maneras de conocer a Dios invisible. Es a través de creación y la Biblia. Dios nos ha dado Biblia para saber que Dios es el creador. Dios no nos dice que le creamos vagamente, sino ha dado muchas pruebas para creer. Ayer aprendimos a través de la evidencia espiritual que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Tenemos espíritu o no? 100%, ¿verdad? Es muy importante. Hoy comprobaremos a través de las pruebas científicas y hechos históricos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es Dios? Quería hablar al hombre primero a través de la Biblia. La Biblia comienza con la declaración del Dios creador. Aquí, Génesis capítulo 1, la primera palabra de la Biblia comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El sujeto es, la primera palabra es Dios, ¿no? Y el verbo es creó. La primera verdad que Dios quería decir es la existencia de Dios. El hecho de que Él creó los cielos y la tierra. Por lo que la primera palabra comienza con la declaración de la existencia de Dios y la creación de los cielos y la tierra. Cuando se encuentra alguien, ¿no?, por primera vez, se presenta, ¿no?, sí mismo. Yo soy Juan de Murcia. ¿Y cómo te llamas? ¿Verdad? Así Dios también se presenta a sí mismo, pero sorprendentemente se presenta como el creador del cielo y la tierra. He dicho que en la Biblia hay pruebas científicas, ¿verdad? Hoy vamos a aprender un poco de eso. Aquí Hebreos capítulo 3, 4, vamos a leer juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Qué fácil esto, ¿verdad? Es muy fácil creer en Dios. Ustedes, ¿cada casa lo ha hecho por alguno o se ha hecho por sí solo?
por alguno, ¿no? Entonces ustedes ya son medio creyentes de la Biblia, ¿eh? Ahora solo tienen que creer la otra mitad. Ustedes, ¿quién hizo todas las cosas? Dios, ¿eh? Solo necesita creer esto. ¿Qué tan razonable y lógica es, verdad? Una casa nunca puede construir por sí sola. De la misma manera, todas las cosas no son creadas por sí mismas. Así como una casa tiene un constructor, ¿no? Hay un constructor del universo. Eres Dios. Por ejemplo, aquí. A ver. ¿Qué es esto? Una colmena, ¿no? ¿Quién ha creado? ¿Quién ha hecho esta colmena? Abejas. Aquí, el edificio de Nueva York. ¿Quién ha edificado este edificio de Nueva York? Hombres. Y ahora, ¿quién ha creado el universo? Dios. Entonces, ¿cuál es más complejo? Una abeja. ¿Colmena o edificio o en el universo? Es una lógica muy simple. Si una colmena no puede crear por sí solo, y tampoco el edificio, ¿verdad? Entonces, pues nunca podría crear por sí solo el universo muchísimo más complejo. Dios lo hizo. Ustedes, una casa tiene plano. Para construir una casa, ¿qué es lo que necesitan primero? Un plano. Hay que tener un plano. Arquitecto hace un plano, plano. Aquí va a ser lavador, aquí servicio, aquí el dormitorio. Necesita un plano, ¿no? Para construir una casa, ¿no? Así, como una casa tiene plano, las personas también tienen planos. Eso es ADN. El hombre está diseñado. ¿Cuál será la nariz? ¿Cuál serán los ojos? ¿Cuáles serán las orejas? Está planeado. Ese ADN lo sabe todo ahora. Tener un diseño exige un diseñador. El hombre está diseñado. Por ejemplo, la Tierra gira 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, una vez al día, ¿no? Orbita por sí misma. Y 365 días, 5 horas, 48 minutos, 48 segundos, orbita alrededor del Sol. ¿Por qué es así? No falla ni un segundo. ¿Y por qué? Porque así fue diseñado. Estar diseñado significa tiene un diseñador. Ustedes, la existencia del orden es una prueba de que existe un ser racional. Echa un vistazo a esta sala, por ejemplo. Los bancos, la silla, todo está desordenado o ordenadas. Y las flores. ¿Esto por si puede colocarse por sí solo? ¿Solo? ¿O alguien lo ha colocado? Hubo mano del hombre. La orden es una prueba definitiva que hay un ser racional. ¿Comprenden ustedes? Aquí Isaías capítulo 45, 8 dice... Vamos a leer juntos también. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro aquí. Para que fuese habitada, la creó. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dios ha creado la tierra, este planeta, para que puedan vivir los hombres. Solamente esta tierra puede vivir hombres. Significa que está diseñado para que los hombres puedan vivir.
Ustedes han oído la noticia que hay algunos otros planetas, hay vida. No va a haber. Solo Dios ha permitido que viviera el hombre en esta tierra, en que haya la vida en esta tierra. Sorprendentemente, podemos ver que el universo está diseñado. Por ejemplo, aquí la distancia entre el Sol y la Tierra. 150 millones de kilómetros. Distancia entre el Sol y la Tierra. Esta distancia, solo esta distancia, puede haber la vida. Si la Tierra se acerca un poco hacia el Sol, ¿qué pasa? Moriremos todos quemados. Si la Tierra se aleja un poco más, moriremos todos congelados. Solo esta distancia exacta de 150 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra pueden vivir, puede hallar la vida. ¿Por qué? Solamente en esta distancia puede existir el agua, estado de líquido. ¿Habéis oído algún planeta que hay agua? Que no hay. Por mucho que busque, no hay. Y este planeta está volando, ¿no? Orbitando alrededor del Sol, una velocidad de 108.000 kilómetros. Y orbita por sí mismo, ¿no? Una vez al día, una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. Y esta capa terrestre, 75% es agua. Con esta cantidad de agua, esta tierra está volando el universo. ¿Y ustedes se sienten mareados? ¿A qué no? Es un milagro, ¿verdad? ¿Y sabe que ustedes que la tierra está inclinado 23,5 grados? ¿Y sabe por qué? Por eso hay primavera, hay 4 estaciones temporales: primavera, verano, otoño y inviernos. Y la gravedad de la Tierra también tiene que ser exacta para vivir las personas. Solo con la gravedad actual exacta puede vivir hombre en la Tierra. Si gravedad un poco más fuerte, ¿qué pasaría? Se atrae la Luna. Si atrae la Luna más cerca de la Tierra, ¿qué pasa? El agua del mar viene hasta aquí, hasta el Collado de Villalba. Si la Luna se escapa, o sea, no se puede vivir. Por eso la distancia entre la Luna y la Tierra se mantiene exactamente para poder vivir el hombre. Y también, ¿qué más? El tamaño de la Tierra es muy importante, porque ¿qué hace el tamaño de la Tierra? Hace como filtro, hace el papel del filtro, porque en la Tierra, planeta, expulsa muchos gases nocivos, ¿no? Y solo por este tamaño de la Tierra, solo detiene los gases buenos, beneficiosos, para que pueda vivir el hombre. ¿Comprenden ustedes? O sea, el tamaño de la Tierra hace como papel de filtros. ¿Entiendes? Hoy está aprendiendo muchas cosas, ciencia natural. El tamaño de la Tierra. Y lo sorprendente es el tamaño de Júpiter y Saturno. Porque de 2 planetas, Júpiter y Saturno, 11 veces más grande que la Tierra. ¿Dónde está? La Tierra está aquí. Y 2 planetas, ¿por qué es tan grande? En la atmósfera vuelan muchas estrellas fugaces, ¿verdad? A veces cae en la Tierra también. ¿Habéis oído alguna noticia que ha caído un meteorito, ¿no? Meteorito en Rusia, ¿no? Hace años. A veces se escapa y cae en este planeta. Si no hubiera 2 planetas, Júpiter y Saturno,
esta tierra estaría bombardeado por las estrellas fugaces cada segundo. Por estas dos tierras, ser tan grandes, se absorbe todas las estrellas fugaces que vuelan el universo. ¿Comprendes? Aquí Isaías capítulo 40. Veamos juntos también. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Aquí, levantad en alto vuestros ojos. Se refiere, estad atento, dice. Mirad significa comprobar la palabra. Entonces, seguramente lo creerá. Que no se pierda ni un día aprender la Biblia estos 5 días. Ya queda menos, ¿no? Se dará cuenta de la verdad y conocer el propósito de nuestras vidas. Dios creó el mundo. ¿Y cómo podemos saberlo? Por ejemplo, una persona ha cogido un billeteros en la calle y aparecen 2 personas que dicen que es suyo. ¿Y cómo podemos saber de quién es? Entonces, abrí el billetero, en el billetero había 5 billetes de 10 euros. Y el primer hombre dice, en mi billetero tengo 5 billetes de 20 euros. Y otro hombre dice, en mi billetero tengo 5 billetes de 10 euros. ¿De quiénes son este billetero? ¿Primer hombre o segundo hombre? El segundo hombre. Entonces, el segundo hombre, ¿cómo sabe? El billetero tiene 5 billetes de 10 euros sin abrir, porque es suyo. ¿Comprende usted? De igual manera, podemos comprobar a través de las leyes que Dios ha dado. Dios ha dado muchas pruebas, ha dejado muchas pruebas. De igual manera, si Dios realmente creó el universo y todas las cosas, ¿quién tiene que conocer mejor sobre las leyes del universo? Es Dios, ¿verdad? O sea que el libro de Job, capítulo 26, 7, también leamos juntos. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga de la tierra sobre nada. Yo escuché esta palabra la primera vez en el año 96, cuando escuchando el seminario bíblico igual que ustedes. Y a mí me sorprende mucho. ¿Por qué? Yo creía que la Biblia es un libro que enseña moral y ética y crea Jesús, hacer buenas obras y ofrenda bien. Aunque fui a la iglesia católica cuando era pequeño, ¿sí? Y a la iglesia evangélica muchos años, nadie me enseñaba la evidencia de la Biblia, que es la palabra de Dios. Creía que tendría fe, ¿no? Yendo a la iglesia diligentemente, sin faltar, haciendo lo que los pastores que me mandan. Pero el marzo de 96, como ustedes escuchando el seminario bíblico, cuando aprendí este versículo del capítulo Job, capítulo de 26, 17, me sorprendió mucho. Y aprendí, escuché la palabra hasta el final y recibí la salvación. Así que ustedes también, que escuchan bien hasta el final. Hace 3.500 años, el concepto del universo en la Edad Bronce estaba distante de la verdad. Pensaba que la Tierra era plana. Y si iba lejos, se caería y moriría. Así que no podía ir muy lejos. Los egipcios, que creían que 4 columnas sostenían la tierra y las estrellas estaban sujetas con cuerdas. En la era de tener este nivel de visión del universo, Dios dijo a Job, hace 3.500 años, Él extiende el norte sobre vacío, huelga tierra sobre nada. ¿Se sorprende o no se sorprende? Se sorprende conociendo la vista del universo. Por ejemplo,
aprendimos en el colegio, ¿no? En la teoría de cosmologías, teoría de Big Bang, ¿verdad? ¿Qué es la teoría de Big Bang? La teoría de Big Bang existen con la misma densidad en cualquier parte del universo, ¿no? Debido a una gran explosión, ¿no? Esa es la teoría de Big Bang. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Es lo que aprende el colegio ahora, ¿verdad? Esta fue la teoría de la creación del universo. Pero la Biblia dice que no. Dice el norte del universo hay un espacio vacío, dice. Ahora, pues tenemos que elegir entre la Biblia o la teoría de Big Bang. Pero esto descubrió el año 81. A ver, esto es la teoría de Big Bang, ¿no? Que la estrella está en misma densidad todo el universo. Mira, la Tierra está colocada sobre nada o está sujeto a alguien, algo. Sobre nada, ¿verdad? Esto solo puede expresar saliendo de la Tierra. Suspender la tapa, por ejemplo, esto, que se supone que se cae, ¿verdad? Pero la Tierra está colgada sobre nada. Para poder expresar este tipo de expresiones de 3.500 años, es una expresión que solo el Creador puede decirlo. Él extiende el norte sobre vacío. Y en el año 81, descubiertos, hay un espacio vacío detrás de Osa Mayor, que tiene 300 millones de años de luz diámetros. ¿Hay un espacio o no hay espacio? Se ha identificado un espacio vacío detrás de Osa Mayor. ¿Dónde está Osa Mayor? ¿Norte o sur? Norte. El del universo de la ciencia moderna que no se puede explicar. ¿Cómo puede explicar esto? Antes de descubrir esto, nadie se lo creía, la Biblia. Porque no estaba demostrado. Soy una persona, no es fácil de convencer. Si yo no lo veo muy claro, a mí no me convence. Pero después de comprobar, durante 5 días, no me queda más remedio que aceptar, ¿no? Porque es verdad. Isaías capítulo 40, 22 también dice. Isaías 40, 22. Vamos a leer juntos. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí, libro de Isaías, escrito hace 2700 años. Aquí está hablando de la forma de la tierra, ¿no? ¿Cómo es la forma de la tierra? ¿Plana? ¿Triángulo? ¿Rectangular? ¿Cómo es la forma de la tierra? Círculo, dice. La primera persona que dijo que la tierra es redonda es un erudito llamado Aristóteles, un filósofo griego. Después de observar eclipse lunar, él dijo que la tierra era redonda. Pero aquella época está como bajo dominio de la Iglesia Católica por el miedo. Ellos no ha hablado mucho. Sin embargo, ¿quién realmente descubrió que la tierra es redonda? Este hombre se llama Fernando de Magallanes. Esto también lo aprende en el colegio, ¿verdad? Empezó con una armada de 270 marineros, pero él murió en medio de la navegación y regresó con vida con 7
europeos y cuatro hindúes. Y hace unos 500 años, descubrimiento de Américas. ¿Quién? Cristóbal Colón. Él creía que era India cuando llegó a América, a busca de pimiento. En realidad, la tierra que la gente pensaba en los viejos tiempos era plana. Pensaba que si se alejaba lejos con el barco, caería, ¿no?, en el acantilado y morirías. Por eso no se aleja mucho. Pero hace 2700 años la Biblia dice que la forma de la tierra es redonda. Eso no hay forma de verificar que salir al espacio en una nave especial. En nuestro tiempo, la ciencia avanzada está descubriendo. La ciencia moderna no es, digamos, algo invención de algo, sino son descubrimientos que Dios ha creado. También en la Biblia, hace 3500 años, está registrado sobre el circo de agua. Aquí dice Job, capítulo 36, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo de agua, ¿no? Evaporación, condensación y precipitaciones. La energía solar, el sol, que pega, ¿no? Y evapora millones de toneladas de aguas de ríos, océanos, ¿verdad? Este agua que se condensa se convierte en nubes. Entonces, nube con el viento va por aquí, para allá. Cuando la nube se junta con otra nube, cada vez que se junta uno con otra nube, ¿qué pasa nube? Pesa mucho porque es agua. Entonces, finalmente se cae. ¿A dónde? A la tierra. Eso se llama lluvia. Así se cae lluvia. ¿Entiendes, no? Pero esto no es tan conocido en el siglo XVI, XVII. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Job capítulo 37 dice, ¿cómo lo ven ustedes a la altura de las nubes de tierra? Hay alguna nube más alta, otra nube más bajo, ¿no? ¿O lo ven todo igual? Mismo nivel. ¿Mismo nivel? Hay alguna nube que es más alto o bajo. Pero en realidad, la nube todo está al mismo nivel. Eso no podemos saberlo si no si no subimos el avión para ir a nuestra tierra y ver la nube que hay. Cuando usted sube en un avión, mira la ventanilla, ¿cómo está la nube? ¿Alta y bajo o está toda plana? Toda plana. Pues no hay forma de saberlo si no subimos con el avión hacia arriba. Saben que también el Sol orbita, ¿no? Dentro de la tierra hay fuego. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Cómo sabemos? Hace años, aquí el Palmar, ¿no? La isla, durante 2-3 meses sin erupción de un volcán, ¿no? Vomitando, ¿qué? Lava, el fuego, ¿verdad? ¿Sabes? Con los rayos alimenta todas las naturalezas, los árboles. Cuando cae un rayo, cae toneladas de abonos, nitrógenos. Por eso todas esas montañas, nadie se niega, da abonos, se crece por rayos. ¿Qué dice aquí? Castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento, ¿no? Con rayos. Este hombre es descubridor de rumbo marinos. Los barcos no se pueden navegar como le da gana. El barco tiene su rumbo, su camino. ¿Entienden ustedes? Como igual que los aviones. Tiene su rumbo, ¿no?
Los aviones tampoco pueden volar lo que el piloto le da la gana, sino hay sus caminos, lumbos, ¿entiendes? Igual el mar. ¿Quién ha encontrado este sendero del mar? Este hombre se llama Mauri. Aquí dice, todo cuando pasa por los senderos del mar. Es un descubrimiento. Su pueblo ahí, en esta estatua, ¿no? Así. Vamos a ver un vídeo. Sonido. El sonido no sale. Muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3500. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, el concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que animales sagrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3500 años, en la misma Edad de Bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3500 años en la Edad de Bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la Edad de Bronce. En esta época moderna, es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio. Pero, esto era común en la Edad de Bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio. La gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla, prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3000 años. Y el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alera cual gigante para correr el camino, y su curso está al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 km por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. Hace 3500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la Tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la Tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX.
Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse en vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado por medio de la ciencia que la Biblia es verdadera. A través de la ciencia, los grandes científicos de la historia quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Si la Biblia es un simple libro religioso, no hay razón para registrarlo todas estas cosas, ¿no? El espacio vacío en el norte, la tierra sobre la nada, la redondez de la tierra, las nubes se aplanan en el horizonte, el sol está orbitando, hay fuego en el interior de la tierra. La Biblia es una simple escritura religiosa. No hay razón para escribir todo esto. Bastaría con que dice, no peques, ir a la iglesia, que hagas muchas ofrendas, así te dará la bendición. ¿Para qué escribe estas cosas tan complejas? La Biblia es palabra de Dios. Romanos capítulo 1:20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos conocer el poder y la sabiduría de Dios al mirar todo lo que ha creado. Por eso nadie podrá excusarse. Dios, no te he creído porque no lo sabía. Esto se debe saber claramente. Dios vivo al mirar las cosas que Dios ha creado. De esta manera, Dios ha dado numerosas evidencias para que podamos creer. Quizás no haya nadie que no crea en Dios por haber tantas pruebas de que Dios no existe. Solo quiere que Dios no exista en su corazón. Porque si se da cuenta que Dios existe, va a tener problemas. Y su conciencia lo sabe muy bien. Porque si hay Dios, no puede vivir como le plazca, ¿no? Y su conciencia lo sabe. Por eso espera que no exista Dios. Al igual que los delincuentes desearían que no hubiera ni policía, ni cárcel, ni juez. Sin embargo, si estudia la Biblia, seguramente se dará cuenta de que Dios existe y encontrarás respuestas. ¿Por qué Dios me creó y me envió a esta tierra? Por favor, abre un poco más corazón y escucha bien hasta el final. Aquí, Isaías capítulo 42, 21 a 24, les leo yo.
alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anuncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería. Y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después. Para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar. Y juntamente los maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras, vanidad, abominación, es el que os escogió. En el mundo hay muchas escrituras religiosas. El budismo tiene su escritura sutras. Islam, ¿qué tienen los musulmanes? Corán, ¿no? Y los hinduismo tiene la Veda, el Veda. ¿Pero por qué? Porque solo la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué en la Biblia hay cosas que otras escrituras religiosas no hay? ¿Qué es eso? Eso es la historia. Solo en la Biblia, con precisión, la historia de la humanidad desde el principio hasta el final. Ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y las religiones del mundo? Todas las religiones del mundo es el intento de ser hombre para ser aceptable a Dios a través de buenas obras. Pero la Biblia es todo lo contrario. La Biblia es Dios que busca a los hombres a salvar y llevar al cielo por medio de Jesucristo. La enseñanza de la Biblia y las religiones del mundo son contrarias. Aquí dice Dios, alegad vuestras causas, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Los ídolos se refieren a dioses creados por los hombres, ¿verdad? Hay 330 millones de dioses en India. Hay 8 millones de dioses en Japón. Pero Dios, ¿qué dice a los ídolos? ¿Vosotros sois dioses? Presentar pruebas que sois dioses. Una lección moral o un cuento buenos. Pueden hacerlo las personas que han estudiado mucho y leen muchos buenos libros. No es necesariamente un Dios, pero nosotros necesitamos pruebas seguras de que solo Dios puede hacerlos. Aquí en Isaías capítulo 41 podemos ver el juicio, ¿no? Dios contra los ídolos, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué hace el juicio? Es para averiguar, ¿no? ¿Quién tiene razón y quién no? ¿Y quién gana el juicio? ¿Quién gana el juicio? ¿El que tiene voz más fuerte? ¿Quién gana el juicio? ¿Quién tiene la prueba? Por mucho que insista, si no tiene prueba no puede ganar. ¿Comprenden ustedes? ¿No? Hay muchos dioses en el mundo. Todos dicen que es verdad, todos dicen que es Dios, y todos dicen que es correcto. Sin embargo, cuando confirmamos la verdad, no debemos tomarla como nos conviene. Nuestra familia siempre somos católicos, budistas, evangélicos. No debe creer de esa manera. Sino, existe realmente alguna evidencia sólida del contenido de mi creencia, mi fe. Tiene que comprobarlos y averiguarlo si es verdad. Después de comprobar y averiguar si es verdad, ¿qué hay que hacer ahora? Creer. Automáticamente, naturalmente. Por eso Dios hace juicio por nosotros en el versículo 21. Para ganar el juicio contra los ídolos debe haber evidencia sólida, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿qué tipo de evidencia debería ser aquí?
Anuncienlos lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere esta palabra? Anuncienlos lo que ha de venir. Habla del futuro, que va a pasar en el futuro, ¿verdad? ¿Y qué más? Digan lo que ha pasado desde el principio. Habla del pasado, lo que ha pasado. Ustedes, ¿quién sabe mejor sobre mi infancia? Mis padres, sobre todo mi madre, ¿verdad? En particular. Entonces, ¿quién conoce mejor el comienzo de la historia de la humanidad? Dios. Esto es algo que solo puede saber la persona que lo hizo, ¿verdad? Dios comenzó la historia humana y cómo termina en el futuro. Dios lo sabe a todos, ¿verdad? Esto no se puede saber, al menos que quien lo hizo. Entonces, ¿cuál es la prueba sólida de que un Dios verdadero? Díganos desde el comienzo de la historia humana, digan lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué Dios del mundo ha contado sobre la historia de la humanidad? ¿Alá? ¿Buda? Ninguno. Solo la Biblia habla sobre la historia de la humanidad con precisión desde el principio hasta el final. La Biblia fue escrita durante 1600 años, ¿no? 1500 años antes, 100 años después de Cristo. Pero sorprendentemente, está registrado años anteriores, periodos anteriores también, y futuros. Todo nuestro tiempo también está escrito. ¿No es sorprendente? Fue escrito durante ese periodo, pero el contenido es como sobre cómo comienza la historia humana y cómo termina. Hoy aprenderemos lo que ha pasado mañana. Lo que ha pasado antes, ¿no? De la historia antiguas. Y mañana ya aprenderemos cómo va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo? Y cómo va a terminar el mundo. Por eso, la Biblia dice, es palabra de Dios, y podemos saber que no hay otro Dios fuera de Él. Si aprendemos la Biblia, podemos saber la diferencia entre Dios y los ídolos. Dios solo sabe la historia humana desde el principio hasta el final, pero ningún ídolo del mundo puede saber sobre la historia de humanas desde el principio hasta el final. Y solo Dios creador puede juzgar a los hombres de sus pecados y también salvar. ¿Has oído algún Dios del mundo que ha creado a los hombres, ha juzgado a los hombres y salvado a los hombres? Ninguno. Por eso tenemos que servir solo a Dios, creador. Aquí Isaías capítulo 41, 21 dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Y si sois verdad Dios, me muestra pruebas sólidas. ¿Qué pruebas? Aquí, anuncianos lo que ha de venir, digan lo que ha pasado desde el principio. Si nosotros investigamos al fondo, podemos saber quién es verdadero Dios. Por eso, para creer en Dios no es difícil. Solo hay que comprobarlo y averiguarlo. Sí es verdad. Sí es verdad. Sí es verdad. Entonces su corazón, ¿qué dice? Se lo cree, naturalmente. Durante estos 5 días vamos al juicio. Dios es demandante, ¿no? Los ídolos, el diablo, son acusados. ¿Quién es juez entonces? ¿Quiénes jueces? Ustedes son jueces. Escuchando durante 5 días, tienen que dar unos veredictos. Si hay Dios o no hay Dios. ¿Comprendes? Por eso hay que escuchar bien atentamente. En pleno juicio, el juez está así. Usted tiene razón. Al diablo tú también. ¿Así puede dar un veredicto correcta? Que no. Para dar un veredicto correcta, una sentencia correcta, hay que escuchar atentamente y averiguarlo si es así o no.
Génesis capítulo 1, 11 es historia de toda la humanidad, ¿no? Y desde capítulo 12 hasta 50 es historia de Israel, empezando a Abraham, ¿verdad? Podemos decir todo el Antiguo Testamento es historia de Israel, pero la historia de toda la humanidad de Génesis capítulo 1, 11, sorprendentemente, no se encuentra ningún registro humano, solo está escrito en las Biblias. Pero tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay 5 océanos y 6 continentes? ¿Lo saben ustedes? Están ahí respuesta. Búscalo cuando vaya a casa. ¿Por qué surgieron varias razas humanas? Coreanos, americanos, también. ¿Por qué existen diferentes idiomas? Español, coreano, chino, también. ¿Por qué los hombres envejecen, enferman y mueren? También. ¿Por qué Dios creó los malos? ¿Dios creó los malos? Al principio Dios no creó los malos. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Al principio Dios hizo recto al hombre y honesto. Pero los hombres han buscado perversiones y han corrompido. Como resultado, entraron el pecado al mundo. Por eso salieron todos los males, enfermedades, dolores, sufrimientos, la muerte también. Así que en el Génesis capítulo 1 al 11 se registra la historia de la humanidad. La mayoría de nuestras preguntas responden aquí. Este contenido no se encuentra en ningún registro humano. Y el resto es la historia de Israel. ¿Por qué? Registro en la Biblia una cantidad grande, ¿no? La historia de Israel. Esto también es muy importante porque Israel es testigo. Para ganar el juicio hay que tener las pruebas, ¿no? ¿Y qué más? Testigos. Dios tiene dos, tanto prueba y como testigos. Sobre el testigo aprenderemos mañana. Es que en Génesis capítulo 1 está registrado sobre la creación de Dios, ¿no? Dios hizo la luz, la expansión de la hierba, las plantas, el sol y las estrellas, los peces, las aves, las bestias. Después de crear todos, al final creó el hombre. Ustedes, ¿por qué crearon todas las cosas primero y luego creó el hombre al final? Porque el hombre es protagonista del universo. Cada uno de ustedes, una madre embarazada, antes de la luz, ¿qué hace? Prepararse, ¿no? ¿De qué? Biberones, ¿qué? Pañales, ropas, cuna, ¿qué más? Juguetes. ¿Para quién es? Para el bebé que van a hacer, ¿verdad? Del mismo modo, todo el mundo, el universo, esta tierra también fue creado para mí, para cada uno de ustedes. Dios ha creado, ha condicionado la tierra para que hemos aprendido, ¿no? Para que fuese de habitada, creo, ¿no? Isaías, que hemos aprendido antes. Dios ha creado esta tierra para que pueda vivir el hombre, ¿verdad? ¿Sí o no? Por lo que ningún hombre que nace del mundo nace por mala suerte o por casualidad, sino todos nosotros fuimos enviados a esta tierra bajo un propósito de Dios. ¿Entienden ustedes? Por eso hay que encontrarse, hay que conocer su propósito. ¿Por qué Dios me ha enviado a esta tierra? Antes de encontrarse Dios, un hombre no puede conocer por qué está aquí, por qué vivo. Vivimos. Dios ha creado al hombre, ¿no? ¿Y dónde ha dejado el hombre que ha creado Dios? ¿A dónde ha dejado el hombre que Dios ha creado? El huerto, ¿qué dice?
Jehová Dios plantó un huerto de Edén, en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, dice. Esta es ya la famosa historia, ¿no? Cuento la historia del huerto de Edén. ¿Ustedes creen que la verdad que existió el huerto de Edén en esta tierra? ¿Sí o no? Cuando yo pregunté una vez, un señor que vino a seminario bíblico, ay, pastor, eso es un lugar imaginario, dice. A mí nadie me enseñaba también, tampoco, que el huerto de Edén existió la verdad en estas tierras. Incluso en facultades de teologías enseñan el huerto de Edén como mito, una leyenda. ¿Saben ustedes? Sin embargo, Dios registró, ¿no?, la ubicación del huerto de Edén exactamente en la Biblia. En el huerto de Edén fluían 4 ríos, ¿no? De que uno era Fisón, segundo era Gihón, tercero era Hiddekel, cuarto era Éufrates. Primer río, Fisón. Segundo río, Gihón. Tercer río, Hiddekel. Cuarto río, Éufrates. En el colegio hemos aprendido, primera civilización humana, ¿dónde estuvo? En lugar Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Entre 2 ríos significa Mesopotamia. Entre el río Hiddekel y Éufrates. Dios registró a propósito los nombres de 4 ríos del huerto de Edén. Las ciudades antiguas están ubicadas entre montañas y ríos. Por lo que cuando nombra un río, aparece en la ubicación de la ciudad. Por ejemplo, aquí en España, río Ebro. Zaragoza, Logroño, Miranda del Ebro, Tudela, Aragón, Cataluña, ¿no? Río Tajo. Río Guadalmar. Comunidad de Madrid, ¿verdad? Dios registró a propósito los nombres de 4 ríos en la Biblia para hacernos saber la ubicación exacta. Pero desafortunadamente desaparecieron 2 ríos. Han desaparecido, ¿no? 2 ríos, lo primero y segundo. Por una razón, ahora explicaré por qué, así que escucha por favor atentamente. Dios puso en el huerto de Edén el árbol de ciencia de bien y mal, ¿no? Y dijo que no comiera. Era libre de comer todos los frutos que había, pero Dios prohibió ese fruto. Pero Adán y Eva, desobedeciendo la palabra de Dios, comieron el fruto prohibido, ¿no? Como resultado, entraron el pecado al mundo. Nada más que entrar el pecado al mundo, empezó la enfermedad, la muerte, y el mismo pecado separó, dividió Dios y el hombre. Por eso Jeremías capítulo 5, 25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado separó al hombre de Dios. Debido al pecado de la desobediencia, el hombre debe envejecer, enfermar y morir. Es como resultado del pecado que ha entrado al mundo. Dios no ha creado un hombre que muera. Dios ha creado al hombre que viviera en Dios para siempre, eternamente. Pero por ese pecado que ha entrado, vino la muerte. ¿Comprende usted, Es la consecuencia del pecado del hombre. Entonces, ¿qué ha hecho Dios con estos Adán y Eva? Dios echó del huerto de Edén, ¿no? Fuera. ¿Y qué ha hecho Dios con este huerto de Edén? ¿Qué ha hecho Dios en este huerto de Edén?
después de echar a los hombres, Dios derribó, dice, en lo profundo de la tierra. Aquí, Ezequiel capítulo 31, 18 dice, ¿a quién te has comparado? Así en gloria y grandeza entre los árboles del Edén. Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Aquí, Ezequiel capítulo 31, 18 dice, el huerto de Edén fue derribado en lo profundo de la tierra, Señor. ¿Y ustedes, seguro que esto será verdad? Pero sorprendentemente es que la ubicación del huerto de Edén está en la Biblia. El nombre del primer río es Pisón, segundo río Gihón, tercero río Hidegel. En inglés, Hidegel es hebreo, ¿no? En inglés, Tigris. Océano Tigris, ¿no? Y Éufrates. Pero cuando el huerto de Edén fue derribado en la profundidad de la tierra, desaparecieron dos ríos, primero y segundo ríos. Y todavía fluyen dos ríos, ¿no? Que quedan, Tigris y Éufrates. Sorprendentemente, dos ríos perdidos fueron encontrados bajo tierra a través de satélites. Encontraron los dos ríos perdidos, el río Pisón y el río Gihón. Es que sabemos que el Medio Oriente fue el lugar, el huerto de Edén. Justo ahí, Mesopotamia, ¿no? Entre los ríos. Ahí donde empezó la civilización humana. Y hay otra prueba más, lo cual es el petróleo. Más del 66%. Reserva del petróleo están ahí. ¿Qué hay? Hay Medio Oriente. Sobre todo zona de Irán, Irak. El Golfo Pérsico. ¿Qué hay? Arena. ¿Qué más? No hay más. Entonces, ¿cómo se forma el petróleo? ¿Pudriendo arena? Millones y millones de años. ¿Y se convierte en petróleo? Los chicos, ¿cómo han aprendido colegio? ¿Cómo se forma el petróleo? Eso sale el examen de ciencia natural, ¿no? Se aprende por cuarto primaria. Tiene que haber grandes árboles, animales. Y tiene que haber ¿cómo se dice eso? Un movimiento, ¿no? Entierramientos. Entierramiento repentino. Así, un segundo. ¡Pum! Porque no tiene que entrar aire, dicen científicos. Todos los árboles de Edén, dinosaurios, mamuts, tantos animales que había, ahora sacando con petróleo ahora. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se elabora un aceite de oliva aquí, en España? 40% de aceite de oliva produce aquí en España, lo saben, ¿no? Producción mundial. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se elabora aceite de olivas? Agregando olivas, ¿no? ¿Qué hacen arriba? Una prensa. ¿Y abajo qué hay? El calor. Entonces ya sale chorreando aceite de oliva virgen extra. Made in Spain. Entonces, ¿cuántos animales, plantas deben ser enterrados repentinamente para poder usar más de 200 años? ¿Con cuántos animales? No se puede formar tantos petróleos. Aquí está Mesopotamia, ¿no? Entre Éufrates y Tigris. Esta foto real de satélites. Esto también. Esta foto de satélites. El huerto de Edén estuvo en Mesopotamia, dice. El equipo de investigación estadounidense descubrió los restos del río Pisón. También esta foto es de ríos, como fósil, río fósil. Un satélite de Estados Unidos descubre recientemente un río de hace 6.000 años. En esta zona se encuentran mucho, esto es como pintura, ¿no? ¿Qué está haciendo este hombre? En barco, pescando, ¿no?
Y también muchos animales, cazando. Aquí, Éufrates, Tigris. Aquí está 66% de reserva en todo el mundo. ¿Por qué hay tantos petróleos aquí? Eso es lo que enseña el colegio y dibujo. Así. Eso luego ya. Vamos a ver un vídeo sobre el huerto de Edén. El jardín del Edén. El Oriente Medio. Por siglos, los arqueólogos, teólogos y estudiosos han debatido sobre la ubicación e incluso la existencia del más importante de todos los mundos perdidos, el bíblico Jardín del Edén. Fue aquí, según el libro hebreo del Génesis, donde una vez existió un paraíso donde los primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron creados por Dios. Pero ¿pudo tal paraíso, ahora cubierto por el mito y la leyenda, haber sido un lugar real? Al observar el jardín del Edén, sabemos que existe una descripción física de su ubicación. Se dice que 4 ríos muy específicos salían de él o cerca de él, así que de hecho podemos ir en su búsqueda. 2 de esos ríos, el Tigris y el Éufrates, son bien conocidos. De hecho, atraviesan el Irak actual. Los otros 2 ríos descritos no están muy claros. Los investigadores ahora creen que el tercer río, conocido como el río Karun, atraviesa Irán y se une al Éufrates al norte del Golfo Pérsico. Entonces, en 2010, imágenes satelitales revelaron un río fósil o un lecho de río seco llamado Wadi Baton, que alguna vez fluyó a través del norte de Arabia y también se unía al Éufrates. ¿Podrían estos 2 ríos haber estado en el lugar de los ríos Pison y Gihon? Los ríos perdidos mencionados en la Biblia que señalan la ubicación real del jardín del Edén. Al leer el relato en el Génesis, dice que los 4 ríos formarán un río. Así que una lectura muy cuidadosa indica que los 2 ríos que están hoy en Irak, el Tigris y el Éufrates, y el río que está en Irán, el Karun, y el río fósil en Arabia, al unirlos y formar un río, está en la ubicación aproximada del norte del Golfo Pérsico. Y según la Biblia, ese río fluía a través del jardín del Edén. Así que basándome en las imágenes del sitio y una lectura atenta del texto hebreo, creo que la ubicación del jardín del Edén está bajo las aguas del Golfo Pérsico y no en la tierra. ¿Qué tal? ¿Ahora crees que Huerto de Edén existió realmente? ¿O todavía no? ¿Cree que la Biblia es verdad? Entonces, si la Biblia es verdadera, Dios vive realmente y existe, ¿verdad? Es el primer paso. Estamos averiguando para el primer paso. Todavía no ha saltado al segundo paso. Tiene que confirmar 100% sobre existencia de Dios. Dios vive, ¿verdad? Cualquier palabra de esto usted tiene que enganchar. Que sea la verdad, si Dios existe. Vive verdad. Ahora, después de ser expulsado del huerto de Edén, los hombres comenzaron a multiplicarse nuevamente. ¿Sí? Pero el problema del que el hombre siempre se olvida. Después de haber recibido un gran castigo de Dios, a medida que pasa el tiempo, se olvidan, ¿no? De nuevo. En la época de Noé, los hombres olvidaron. ¿Cómo vivieron los hombres? Se olvidan a Dios. Viven disfrutando el pecado, ¿verdad? Por lo que Dios decide juzgar al mundo con la agua. Mucha gente piensa que el diluvio de Noé es un mito y una leyenda. Probablemente surgen dudas de dónde vino toda agua y dónde están
las aguas que han caído. ¿Y dónde está el arca de Noé? Dios sabía que la gente tampoco creería este evento. Así que dejo la evidencia. Vamos a resolver cada uno de dudas que tenemos comprobando. En Génesis capítulo 6. Voy a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y se le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. En los días de Noé el mundo estaba lleno de pecado, ¿no? El día de Noé fue una época de completa depravación, tanto sexualmente y como moralmente. ¿Sí? Los tiempos que vivimos nosotros ahora son peor que los días de Noé. Cuando vio Dios que no había arreglo, no hay arreglos. Así que Dios decidió juzgar con agua, limpiarlo todos. Pero Noé era un hombre justo y perfecto en su época y caminaba con Dios. Entonces, para salvar a Noé y su familia, dijo a Noé que construyera un arca. Dios dijo a Noé que construyera un arca, un barco con techo, una tapa así. Y lo sorprendentemente, incluso Dios lo dice hasta el diseño del arca. Versículo 14. Versículo 14. Hazte un arca de madera de cofel. Harás aposento en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El material de madera es de cofel, ¿no? Material de madera es cofel, como este tipo de barcos, arcas, y calafatear con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es brea? Cuando hace la partera, esto es brea, que echa líquido, ¿no? En los asfaltos. Esto utiliza mucho en Oriente Medio para hacer barcos, para impermeabilidad, o sea, para que no entre agua. Y largo de 300 codos. En el tiempo antiguo, cuando no tenía cinta métrica, ¿qué es lo que utilizaba? Esto. ¿Qué dedo? Un dedo hasta codo. Un codo, 2 codos, 3 codos. Así medía. 300 codos equivale más o menos 133 metros, ¿no? Y altura de 14 metros y anchura de 23 metros. Fue hace unos 150 años que construyó el primer barco que tenía cerca de 100 metros en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque construir el barco es una tarea muy, muy difícil. Por eso no muchos países se dedican a fabricar barcos. Los coches sí, hay muchos países, ¿no? Pero barcos muy pocos. Porque es muy, muy difícil. Pero ahora el ingeniero naval dijo que es imposible construir un barco de este tamaño hace 4.500 años. Ellos mismos, a través de varios experimentos, se han demostrado que el arca era perfecta. ¿Perfecta de qué? Flotar. Este barco no ha construido para correr, sino para flotar. Aguanta hasta 40 metros de
olas. No se hundía. Por lo que ellos dicen que es perfecta una barca, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó construir este arcas? Tardó más de 100 años. Capítulo 7, versículo 9 dice: de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Versículo 12, leamos juntos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Llovió durante 40 días. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 19 también leamos juntos. Las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Durante cuánto tiempo? 24. Versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. ¿Cuántos meses son? 5 meses. Durante 5 meses toda la tierra estaba sumergida en agua. Por lo que versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Toda la tierra que cubrió el agua durante 150 días en 5 meses, por lo que todos murieron. Cuando terminó el juicio, hizo soplar el viento para disminuir el agua. Capítulo 8, versículo 1. Leamos juntos. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí capítulo 8, versículo 1 sale primera vez la palabra del viento. En la Biblia hay un principio de el uso de la palabra primera vez. Aquí sale el viento la primera vez. Ahora les explicaré también por qué. Y versículo 3 y 4. También leamos. Las aguas descrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Viento sopló y las aguas decrecían. Las aguas fueron congeladas al polo norte y polo sur. Acumuló agua como hielo, ¿no? Sorprendentemente el viento se levanta alrededor de ¿dónde? La línea ecuatoriana, la línea equinoccial de Ecuador. ¿Dónde se levanta el viento? Aquí. ¿Y sopla dónde? Hacia norte y sur. Así que a medida que soplaba el viento, el agua disminuyó gradualmente. El arca fue atrapada en cierta montaña. Esta montaña es el monte de Ararat. Ha pasado 5.500 años. Sigue siendo el mismo nombre, monte de Ararat. Se encuentra el arca, esta montaña, el monte de Ararat. ¿La Biblia es verdadera? Si encontramos esta arca en el monte de Ararat ahora, ¿la Biblia es verdad? ¿Dios vive, verdad? Así hay que aclararse. Pero aquí, ¿qué dice capítulo 7, versículo? Génesis capítulo 7, versículo 1. 11, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Aquí está explicando de dónde viene agua. Y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Entonces, ¿qué es? Las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí, las fuentes del grande abismo significan agua subterránea.
¿Sabe usted que debajo de la tierra hay otro mar? Hay cantidad de agua debajo de la tierra. ¿Y qué es entonces cataratas de la tierra? Cataratas del cielo. Génesis capítulo 1, versículo 6 y 7 dice, haya expansión en medio de las aguas. Separé las aguas de las aguas, dice. Hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión. O sea, cuando Dios hizo agua, debajo de la expansión. ¿Qué es la expansión? El cielo, ¿no? Debajo de la expansión, ¿qué significa? Es agua del mar. ¿Y qué más dice? El agua estaban sobre la expansión. ¿Qué es la expansión de sobre la expansión? Encima del cielo hay agua. Antes del diluvio, esta tierra estaba protegida de una capa de agua así, ¿no? Esto que ha caído, cataratas al cielo, durante 40 días. Por esta capa de agua, la tierra estaba protegida. Bloqueaba todos los rayos ultravioleta del sol, ¿no? Rayos dañinos. Por eso toda la tierra tenía misma temperatura, tanto polo norte como polo sur. ¿Por qué? Hoy en día se encuentra de zona norte, Siberia, muchísimos animales que viven en lugar cálido, como mamuts. Ahora veremos. Por eso en una época, este periodo, podían vivir 900 años. ¿Qué es lo que dicen ahora los médicos? ¿Por qué se envejece el hombre? Por el sol. Los médicos científicos dicen 70% envejecimiento de los hombres por el sol. Pero si no quiere envejecer rápido, que no tome mucho sol. Y no vaya a la playa. Por eso era posible vivir 900 años por esta protección del sol. Después de caer toda el agua, ¿ya tenemos protección o no tenemos protección? Ya no tenemos protección en el cielo. Por eso, si comparamos los años de los hombres que vivieron, Génesis capítulo 5 está registrado los hombres que vivieron, tiempo que vivieron, ¿no? Adán 930 años, Matusalén 969 años, todo así. Luego, Génesis capítulo 10 vuelve a registrar otra vez los hombres, qué años que vivieron, 120, 130. Entonces, ¿qué es Génesis capítulo 6 a 9? Es periodo de diluvio. O sea, antes del diluvio, después del diluvio, hay gran diferencia en la edad de los dos hombres. ¿Comprendes? Aquí, Job, capítulo 37, dice, leamos juntos. Por el soplo de Dios se da el hielo y las aguas, anchas aguas se congelan, dice. Y Salmo 33, 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los aves. ¿Cómo se puede juntar agua? ¿Cómo se puede juntar aguas? Congelando, ¿no? Yo no. Y pone en depósitos lo mismo. ¿Dónde está el depósito lo mismo? El mar Pacífico, el fondo del mar Pacífico, llega hasta 11.000 metros. ¿Y cuando vuela un avión, cuántos metros vuela el avión? 10.000, ¿no? Probablemente un avión vuela a 10.000 metros de altura. ¿Se ve algo abajo? Imaginen ustedes un fondo del mar, 11.000 metros. Así todo, Dios, todo ha guardado ahí. Y mientras el arca flotaba, y agua con soplo de el viento, agua se va disminuyendo y el arca se quedó atrapado en cierta montaña. ¿Y cómo se llama esta montaña? Es el monte de Ararat. Ha pasado 5.500 años, sigue siendo lo mismo, monte de Ararat. Es una montaña que todavía existe en Turquía, en frontera de Turquía, Rusia e Irán, ¿no? Esta foto real.
Se puede ver a simple vista durante unos 15 días el año de deshielos, cuando hace mucho calor. Se puede ver solo unos 15 días, dice, cuando derrita todo el hielo que están cubiertos. En estas alturas. El diluvio de Noé es un hecho histórico. ¿Por qué? Ustedes, unas leyendas o mitos, ¿están fechadas o no? ¿Tiene fecha? ¿Una leyenda o mitos? Comienza de los viejos tiempos, ¿no? En el antaños. No da fecha exacta, pero el diluvio da fechas exactas. En Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Luego da fechas, los días. Ustedes, a ver, explícame, ¿cómo puede llevar un barco de un grande campo de fútbol, subir una montaña de altura de 4.000 metros? Un chico dice, pastor, con el helicóptero, dice. ¿Puede llevar un barco de 140 metros con el helicóptero? ¿O grúa? ¿O podemos llevarlo así? Es imposible. La única forma es flotando, se queda atrapado, es así. Y otra prueba, diluvio universal. O sea, el diluvio no hubo solamente en parte aquí, solo aquí, España o Sudamérica, sino el mundo entero. Por eso hay pruebas, evidencia, todas partes, en Corea, aquí, España, en todos lados. Diluvio universal, ¿no? 75% de la tierra es capa de sedimentarias. Aquí, el Everest, aquí en la cima de Everest, el monte más alto del mundo, ¿no? ¿Qué dice aquí? El fondo del mar. ¿Por qué? Aquí se encuentran fósiles, conchas. Una montaña de 8.000 metros se encuentran fósiles de conchas. ¿Y cómo ha subido conchas de arriba hasta ahí? ¿Están de vuelta? Era el fondo del mar, 104. El Salmo dice que los montes subieron y los valles bajaron, descendieron. Después del diluvio, hubo un movimiento de las tierras, ¿comprendes? Antes del diluvio no había unas montañas tan altas como ahora. ¿Esto qué es? Son árboles de fósiles. Gran Cañón, Estados Unidos, esa es la prueba más clara que hubo. Esta foto real, interior de la arca, que tomaron fotos en chino, el equipo de chinos y turcos encuentran el arca de Noé en el monte Ararat. Estos dos hombres, este se llama explorador francés, Fernando Navarras, subió ahí con su hijo de Rafael, 11 años, trajo en torso de madera y envió al laboratorio. ¿Qué dice? Es madera de cofel de 5.000 años. Todavía encontrando fósiles. ¿Esto qué es? ¿Un perro o un dinosaurio? Todavía encuentras, hoy en día también sale. No solo uno, sino un montón de allí. Una libélula mide 1 metro. Una cucaracha, 30 centímetros. ¿Puede pisar cucaracha? 30 centímetros. Se corre, ¿no? Se va corriendo así. Todavía está en Madrid, aquí dice, pues la de Madrid, se encontró en Madrid. Es lo que he dicho yo, este mamut, ¿está sacando de dónde? De Siberia, estaba congelados. Esto dice que esta carne fresca puede hacer barbacoa, dice. Este mamut que se crece así, dice que necesita 300 kilos de hierba cada día. ¿Qué hay en Siberia? Siberia no hay hierbas. ¿Qué quiere decir? Antes del diluvio, ese lugar era también cálido. Tanto por el norte y sur, toda la tierra estaba igual. Es el punto rojo, este interior de la tierra, ¿no? El punto rojo donde hay sal. En una montaña de 3.000 metros de altura hay sal. ¿Dónde se hace el sal? ¿En la montaña o en la costa? ¿Por qué hay tanta sal en una montaña de 3.000 metros de altura?
Aquí Bolivia. Aquí hay bolivianos. Bolivianos. No, aquí no hay muchos bolivianos. En Murcia hay muchos. En Bolivia hay una ciudad que se llama Uyuni. Eso es, mirar. Es desierto de sal. Eso no es nieve, es sal. Desierto enorme de sal, Uyuni, en Bolivia. Nivel del mar, ¿cuántos metros? 3.400 metros. ¿Por qué hay tanta sal en un nivel de 3.400? Agua que se quedó atrapado ahí, en el diluvio. Ahora se ha convertido en sal. Vamos a ver un vídeo de... ¿Dónde está? Ahí. El monte Ararat, allí lo conocen como Agri Dagui, montaña del dolor, muy cerca de un lugar geoestratégico lleno de tensiones, Turquía, Irán, la antigua Unión Soviética. Dice la leyenda, dicen los satélites, algunas pruebas, investigadores, que allí quedó el mítico Arca de Noé. Unas imágenes de satélite, hace 60 años, ponen este misterio en el mapa. Esta historia empieza el 17 de junio de 1949, cuando un avión espía de la CIA, circunvalando el monte Ararat, tratando de espiar a los soviéticos, descubre esto, una estructura de 130 metros de largo aproximadamente, de formas geométricas, en la cresta de la montaña en un año de deshielo. Nadie lo había visto antes. La tradición bíblica, el propio texto del Génesis, sitúa que esa fue la montaña en la que encalló el barco de Noé antes de empezar a repoblar el mundo, que justo por esas lomas descendió Noé y su familia y empezaron a plantar otra vez vides y a soltar a los animales para que volvieran a llenar de vida el planeta que Dios había matado. Pertenecen a la serie de satélites Keyhole, una de las series más clásicas del espionaje durante la Guerra Fría. Y en el año 73, que fue un año también de mucho deshielo, pudieron cartografiar y fotografiar esta imagen. Vuelve a tener los 130-135 metros de largo, está al borde de un farallón y la duda es si esta anomalía del Ararat es roca, un capricho de la naturaleza, o se trata de una estructura artificial que ha quedado conservada bajo el hielo y que tendría la friolera de unos 5.000 años. Esta imagen, por ejemplo, es del satélite Iconos y es del año 2000, es una imagen reciente y ya esa estructura, esa anomalía, está completamente cubierta. Yo quise hacer el esfuerzo de llegar a ese farallón, contemplarlo con mis propios ojos y, a ser posible, buscar algún tipo de fragmento de madera petrificada, como han encontrado otros exploradores, con una salvedad, Iker. A esa altura, 4.650 metros, donde falta el oxígeno, cuesta respirar, cuesta moverse, ahí nunca ha habido vegetación, nunca ha habido árboles. Si hay madera, y hay madera petrificada tallada, es porque pertenece a algo artificial. ¿Qué cosa puede ser? Muchos investigadores, viajeros, exploradores, entusiastas del mundo bíblico han iniciado la expedición Noé con los mismos sueños, con la misma fe, tocar algo que es un mito que habla del diluvio y de la salvación de la especie humana. Nuestro homenaje, porque muchos de ellos siguen ahí, perdidos, muertos en las grietas del Ararat, una montaña del dolor que sabe ser fiera con muchos de estos expedicionarios. Nos quedamos justo en la cota de los 4.650 metros, que es donde la CIA, a partir del año 49, había ubicado la anomalía del Ararat. A un paso de los farallones, justo, a un paso de los farallones donde supuestamente se cobija el arca y solamente es posible verla en los años de mayor deshielo, a un paso de donde Ferdinand Navarra, un famosísimo explorador francés en los años 50, parece que extrajo fragmentos de madera petrificada. A mí me hubiera bastado descender del monte Ararat con uno de esos fragmentos, porque a esa cota no hay ni rastro, por supuesto, de foresta, no hay árboles, no hay nada que permita suponer que allí hubo vegetación en los últimos miles de años, y encontrar allí un trozo de madera tallada, como al parecer encontró Ferdinand Navarra en los años 50, hubiera sido para mí prueba suficiente. Pero las condiciones atmosféricas, bueno, lo hemos visto en el vídeo, se hicieron muy difíciles. César estaba empeñado en continuar, sí. Y luego os disteis cuenta que haber continuado un poco más era la muerte. Sí, César quería llegar hasta arriba, el espíritu deportivo quizá pesaba sobre el espíritu del investigador o, en fin, del escritor que
yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de expediciones. Digamos que escapándose de las autoridades turcas que habían prohibido, habían acotado esa zona en 1956, logra con su piolet meterse en una brecha abierta en el glaciar y arrancar ese pedazo de madera con su hijo de 11 años, con Rafael. Se lo trae en Europa, se analiza y nos dan esa tremenda sorpresa. Aunque no podemos ver a Dios, hay muchas evidencias que podemos conocer a Dios. Aún así, si no cree en Dios, tapar los oídos y no escuchar. Ay, yo no quiero. No es que no lo crean por falta de evidencia, es que no abre su corazón. Por favor, abre el corazón y escucha hasta el final con mucha atención. Mañana estudiaremos sobre la historia de Israel, lo que está pasando en nuestro tiempo y lo que va a pasar en el futuro. Así que no se pierda ni un día de esto. Vamos a terminar con oración. Oremos. Padre Dios, gracias por enseñar tu palabra esta noche a través de tu palabra que hemos averiguado, de los hechos históricos, fue verdaderos. A través de la evidencia, tú muestras tu existencia, que tú vives verdad. Señor, nosotros primero tenemos que averiguar 100% que Dios existe, ¿verdad?, para poder creer nuestro Dios que nos ha salvado. Para eso estamos aprendiendo la Biblia. Mañana también aprenderemos sobre la historia de Israel. Así que, Señor, guíanos en lugar para seguir aprendiendo tu palabra. Señor, te dejamos en tus manos, que nos guíe todo siempre. En el nombre del Señor le hemos orado. Amén. Gracias. Hasta mañana.